¿Sí? Sí, exacto. Vamos a orar. Querido Señor, gracias porque podemos estar aquí para dialogar, para poder canalizar inquietudes y te pedimos que esto nos ayude a crecer, especialmente a conocerte mejor a ti, a conocer cuál es tu plan y por sobre todo amarte más. Y te pido, Señor, que si hay alguien que tiene alguna pregunta que le quema, porque se anime a hacerla, para que podamos entonces entre todos crecer. Esto te lo pedimos y te lo agradecemos en nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, aquí hay dos preguntas para comenzar. Son dos preguntas, pero creo que la podemos hacer en una. Y ellas son, ¿por qué me elegiste a mí? O sea, esto es hablándole a Dios, ¿no? ¿Por qué me elegiste a mí? ¿Por qué estoy vivo? Bueno, la Biblia nos dice que no ocurre nada por casualidad. Todo tiene una causa, una causalidad. Y Dios en su plan, Él siempre, la Biblia dice que Él nos ha predestinado para salvación. O sea, Dios con cada persona que nace en este mundo, eso no lo podemos entender, pero cada persona que nace en este mundo tiene un propósito. Y es un propósito de salvación. Entonces, ¿por qué estamos vivos? Estamos vivos por el hecho de que Dios en su mente está que vivamos con Él por la eternidad. No todo el que nace va a vivir con Dios por la eternidad, pero sí todo el que nace tiene el propósito de vivir con Dios por la eternidad. Y Dios va a hacer algo para cruzar a esa persona en su camino. Cada persona que nace tiene un ángel asignado que lo va a acompañar durante toda su vida para que esa persona decida para bien. Y si esa persona no se resiste al Espíritu Santo, esa persona va a ser salva. Por más que nunca haya conocido a Jesús, esa persona va a ser salva si no se resiste al Espíritu Santo. Justamente leí esa cita que el miércoles comentábamos algo, esa cita, no así que la decía, pero leí el miércoles en mi meditación personal que decía que va a haber muchos paganos que nunca escucharon del Salvador, pero que no se resistieron a la voz del Espíritu Santo en su vida y van a resucitar y van a ver la sonrisa de Jesús. Ahora, ojo, yo estoy interpretando la cita dice otras cosas, pero yo la interpreto. Van a ver la sonrisa de Jesús y van a decir, ¿quién es este? Y Jesús les va a decir, yo soy tu Salvador. Y esas personas murieron sin saber que había un Salvador, sin saber que hubo un Jesús que murió en la cruz, sin saber incluso de la Nueva Jerusalén ni nada por el estilo. Sin embargo, imagínense qué sorpresa para esa gente salvarse y vivir con la eternidad por Jesús. Y Jesús mismo le va a explicar todo lo que hizo para que ellos puedan estar ahí. Hay una cosa en esta pregunta de ¿por qué a mí? Yo creo que es una pregunta que en algún momento quizás todos nos preguntamos en la vida, ¿no? ¿Por qué a mí? Y generalmente cuando decimos ¿por qué a mí? Es porque vemos cosas bien malas en nosotros o cosas bien feas en nosotros. Que nos preguntamos cómo alguien tan bueno, como se dice que es Dios, puede elegirme a mí. ¿Me entiendes? Y yo creo que esa sería la... Claro, nada más que tenemos que darnos cuenta que todo el que, el que se va a salvar tiene que hacerse esa pregunta, porque nadie se va a salvar, justamente todo el que llega al cielo, si es que llega al cielo, que no va a llegar, pero si es que llega al cielo y diga, realmente me salvaste porque me elegiste a mí, o sea, porque yo fui, esa persona nunca va a llegar al cielo. Todos los que vamos a llegar al cielo por la gracia de Dios vamos a tener esa misma pregunta, ¿por qué a mí si no nos merecemos nada? Y Dios va a decir, gracias a Jesús, porque te amo. Amén. Hay otra pregunta acá que dice, ¿qué es Dios? ¿Quién es Dios? Y entonces especifica, pero de verdad. O sea, dime la verdad. Muy bien. Como diciendo, me han engañado muchas veces. No, perfecto. ¿Quién es Dios? Ajá. ¿Qué es Dios? Muy bien, esta pregunta tiene una respuesta y por eso tiene una respuesta que está marcada por la necesidad del ser humano. Justamente porque el ser humano tiene esa pregunta, Dios se hizo carne. Entonces cuando pregunta a alguien ¿quién es Dios? ¿Qué es Dios? Simplemente lo que puedo decir es mire a Jesús. Estudie al Jesús de la Biblia, mire al Jesús de los Evangelios. Ahí va a encontrar a Dios, ahí vas a encontrar a Dios. No el Dios que te enseñan en las iglesias, no el Dios que tienes en tu mente, sino el Dios que aparece en los evangelios, que es Jesús. Eso es Dios. Ahora, ¿cuál es el Dios? ¿Qué es Dios allá en el cielo? Sabemos que es una persona relacional, creador, pero
Todavía nadie lo tocó, nadie lo vio, y tendremos que esperar al cielo para saber. Pero sí, Dios nos dijo, Jesús dijo, yo vine a mostrarles quién es mi Padre. Y cuando Felipe le dijo, muéstranos al Padre, le dice, Felipe, me has visto a mí, cuando me ves a mí, estás viendo al Padre. Entonces, si queremos saber qué es Dios, quién es Dios, miremos a Jesús. Acá dice, ¿por qué no respondes mis oraciones? Aún cuando mis oraciones son para algo que debería ser un obvio sí. Muy bien. O sea, esa es una pregunta que hace la persona. Yo no yo no soy Dios, así que tendrá que preguntarle a esa persona a Dios por qué no le contesta las oraciones. Ahora, Dios siempre, absolutamente siempre contesta las oraciones que salen de corazón. Y por lo que entiendo, pareciera que esta persona está orando de corazón. Siempre contesta. Nada más que no siempre contesta de acuerdo a lo que nosotros queremos. Entonces, cuando Dios nos contesta de acuerdo a lo que Él quiere y no a lo que nosotros queremos, nosotros pensamos que no nos contesta, pero Él nos contesta. Los pensamientos de Dios son más altos que nuestros caminos. Entonces, la mayoría de las veces Dios nos contesta de manera diferente a lo que nosotros le pedimos, porque Él sabe mejor desde el fin desde el principio y sabe qué es lo mejor que nos conviene. Entonces, pero Dios siempre, siempre que le hagas una oración de corazón, siempre te va a contestar. El hecho de que tú no veas la contestación no quiere decir que Dios no contesta. Por ejemplo, una madre está orando por el hijo para que se convierta al Señor y dice, ¿por qué Dios no me contesta? No, Dios, le estás orando de corazón a Dios. Dios está trabajando en el corazón de tu hijo. Tú no lo sabes, tú no lo ves, pero Dios está contestando. Y esa es la seguridad que tiene todo hijo de Dios. Aceptar a Jesús como discípulo, una cosa es conocer a Dios, una cosa es caminar con Jesús y otra cosa es ser discípulo de Jesús. No es lo mismo caminar con Jesús que ser discípulo de Jesús. El que camina con Jesús, bueno, tiene un montón de cuestionamientos, un montón de cosas, pero el que camina con Jesús todavía sigue teniendo el control de su vida. El que sigue a Jesús le ha entregado su vida a Jesús, le ha entregado el señorío de su vida a Jesús. Entonces, cuando tú entregas el señorío de tu vida a Jesús, todo, absolutamente todo lo que te ocurre es porque Dios lo permite o porque Dios lo está provocando. Y ese es el consuelo de toda persona que está en Cristo. No hay nada, absolutamente nada de una persona que está en Cristo que le suceda que no venga de Dios o que Dios no lo permita y que no sea para el bien de la persona. Entonces, por ejemplo, cuando a Jesús lo estaban escupiendo, ¿quién estaba permitiendo eso? Dios. Y Jesús sabía. Y Jesús sabía que eso lo permitía Dios, entonces por eso le pegaban el escupitajo, le corría la saliva o el escupitajo acá en la cara de la persona que lo escupía y Jesús quedaba tranquilo, decía, esto lo permitió mi Padre. Y como mi Padre me ama, aunque no lo entiendo, esto es para bien. Y fue para bien de Jesús, y fue para bien nuestro. Entonces, ese es el consuelo que tiene todo seguidor de Jesús. El gran problema es que a nosotros nos falta la fe y muchas veces empezamos a patalear cuando no entendemos algo. Y Dios nunca nos pidió que lo entendamos, Él nos pidió simplemente que lo sigamos. O sea, porque entender a Dios, ¿quién lo va a poder entender? Vamos a poder entender ciertas cosas de Dios, pero Dios es demasiado grande para meterlo en nuestra mente. ¿El Espíritu Santo es una mujer? No, no es una mujer. ¿Por qué no? ¿Por qué no es una mujer? Porque el Espíritu Santo es Dios y si Él es Dios, la imagen de Dios es varón más mujer. O sea, en Dios está el hombre y está la mujer. Dios no es varón, Dios es Dios. Y nos creó a su imagen y cuando dice que nos creó a su imagen es varón más hembra. Entonces nosotros, cuando nos unimos, o sea, nosotros los varones, cuando nos unimos con una mujer, completamos la imagen de Dios. Entonces Dios no es ni varón ni mujer, Dios es Dios. ¿Por qué el amor duele? Bueno, es una pregunta para hacer un libro de filosofía. El amor duele por la libertad que existe y la individualidad. Y en la individualidad puede haber respuestas de una persona que ama que no sean recibidas o sea, una persona ama y no recibe a cambio el mismo amor. Y eso es lo que duele. Porque al no recibir el mismo amor, quiere decir que la persona que está
respondiendo está decidiendo alejarse. O sea, porque el amor es intención de relacionarse. Entonces, cuando yo amo y no recibo el mismo amor, duele. Pero justamente ese dolor y aceptar ese dolor, porque hay personas que no aceptan eso. Está el chico que se le declara a la chica y la chica le dice, la verdad que siempre pensé que éramos amigos, pero no quiero nada más. Y eso le duele tanto que quiere suicidarse y que quiere, no, tienes que aceptar que la persona es libre. Y aceptar ese dolor te hace crecer. Es más, las personas, esto lo tengo en un video, las personas que no aceptan el dolor terminan viviendo en sufrimiento. O sea, la persona que acepta el dolor lo prepara para tener mayor felicidad. Es lindo porque el dolor te prepara para ser más feliz. No el dolor masoquista, no es que tú vas a buscar tener dolor para ser más feliz, pero cuando tú aceptas el dolor en tu vida como parte de la vida y en vez de quejarte del dolor, lo aceptas y lo integras a tu vida, eso te prepara para ser más feliz. Pero las personas que no aceptan el dolor, por evitar el dolor, terminan, siempre que tratamos de evitar el dolor, terminamos viviendo en sufrimiento. Y por eso no evitemos el dolor. Es más, en este mundo, para crecer siempre, el crecimiento duele. Y hay personas que por no pasar por dolor no quieren amar. ¿Vieron esas personas que dicen, o sea, por ejemplo, el chico que la chica le dijo que no, dice, no me voy a casar nunca, nunca más me voy a... No, ¿por qué? El no de esa chica te preparó para el sí que venga de la otra. Te preparó para ser más feliz con la otra, pero no se acaba el mundo por el dolor. Al contrario, el dolor nos prepara para ser más felices. ¿Y a Dios le dolió amarnos? A Dios le dolió amarnos. Es más, y ahora voy a decir algo, porque está el dolor que es producido por una traición. El perdón implica cargar con la herida que me hicieron por toda la vida sin querer vengarme del que hizo la herida. Eso es perdón. Y el que no está dispuesto a perdonar no puede ser feliz. Es interesante que el que no quiere perdonar piensa que no quiere perdonar porque sería muy infeliz perdonando. No, perdonando es lo que te prepara para ser feliz. El que no perdona no puede ser feliz. Pero para perdonar yo tengo que saber que yo voy a cargar. O sea, tengo que cargar. Perdonar es cargar con la herida que yo no me merecí, pero que la tengo que cargar, tengo que aceptar. Pero hay gente que no quiere aceptar la herida que te provocó, vos no la buscaste y alguien te traicionó y te provocó una herida. Bueno, perdonar es aceptar esa herida por toda tu vida. Y cuando lo aceptas, creces, maduras. Y al madurar, te preparas para más felicidad. Y por eso el perdón implica herida. Lo vemos en Jesús. Jesús va a llevar las heridas de nuestro perdón por toda la eternidad. Y sin embargo, no va a estar diciendo, pobre de mí, Jesús, sino simplemente para mostrarnos cómo nos amó. Entonces, si Jesús está dispuesto a cargar por la eternidad, por causa de tu perdón, una herida, ¿por qué tú no estás dispuesto a cargar o a perdonar a alguien y tú vas a cargar la herida hasta la segunda venida de Cristo nomás? En la segunda venida de Cristo se acaba todo. En cambio, Jesús lleva la herida por la eternidad. Preguntan acá, ¿por qué debo orar si acaso Dios no lo sabe todo? Sí, es que el orar es más que pedir cosas. Nosotros tomamos a Dios como un Papá Noel, un almacenero que nos tiene que dar las cosas que le pedimos. Y orar es relacionarse, es hablar. Orar es contarle a Dios lo que pasa en tu corazón, a pesar que Dios lo sabe. Yo, por ejemplo, muchas veces mi Amelia me ve triste o me ve preocupada, me dice, ¿qué te pasa? Y ella posiblemente sabe lo que me pasó, ¿sabe? Y yo le cuento, y cuando le cuento me siento mucho más cerca de ella. Y entonces lo mismo pasa con Dios. O sea, Dios no es para pedirle cosas solamente, es para contarle lo que me pasa. Y cuando yo le cuento lo que me pasa a Dios, me siento más cerca de Dios, me acerco más a Él. Y Él, de alguna manera, eso yo les pido que lo prueben, cuando le contamos a Dios lo que nos pasa, aunque no sentimos así una voz en palabras, hay una impresión que sentimos en la mente.
que nos trae alivio, nos trae consuelo, nos trae alegría, nos dice cosas, incluso impresiones en la mente que decimos, sí, Dios nos está diciendo esto. Porque Dios es real, nada más que tenemos que creerlo. Si Dios es una teoría, no va a pasar más que una teoría para nosotros, pero si Dios es real, lo consideramos real, Él va a ser real para nosotros. Y por eso Jesús decía, hágase conforme a tu fe. O sea, lo que va a pasar en tu vida va a estar determinado de acuerdo a tu fe. Tú crees que Dios puede hacer milagros, entonces vas a ver muchos milagros en tu vida. Tú crees que Dios no puede hacer milagros, entonces no vas a ver ningún milagro en tu vida. Ok, me acaba de entrar una pregunta de un estudiante de teología. Ajá. Dice, como estudiante de ministerio, muchas veces pienso de que a veces no emulo a Jesús porque alguien me lo dice. ¿Cómo sé de que estoy mostrando a Cristo a través de mi carácter, de mi vestimenta y de la forma que hablo? Alguien le dice que no emula a Jesús. Bueno, o sea, yo creo que el Espíritu Santo es el que nos da testimonio si estamos o no estamos. La mejor manera, ¿se acuerdan cuando Dios llamó a Moisés? ¿Dónde lo llamó Dios a Moisés? A ver, vamos a hacer, antes que se duerman. ¿Qué? Muy bien, en la zarza ardiente. ¿Y qué le dijo Dios? Le dijo, ve a Egipto y cuando vayas, ¿qué vas a hacer? ¿Se acuerdan? Sí, vas a hablar con Faraón y después cuando saques a la gente de Egipto, ¿qué tienes que hacer? Le dijo, ven aquí, a este lugar, trae a la gente. Y esa va a ser la señal. La señal de que yo te elegí es que tú vas a traer a la gente que saques de Egipto, o la vas a traer a este lugar de vuelta, que era el monte Sinaí. Moisés lo hizo eso. Moisés sacó a la gente y llevó al lugar donde él se encontró con Dios, llevó a todo el pueblo. Esa es la señal del que alguien está con Cristo. De que tú llevas a la gente al lugar donde te encontraste con Cristo. Entonces, si Cristo te llamó, tú vas a llevar a la gente al lugar donde Cristo te llamó. Ahora, yo creo que el Espíritu Santo nos da testimonio si estamos viviendo para Cristo. Acá no pasa si yo me visto de una forma, sino yo vivo para Cristo, vivo para glorificarlo. Esa es la pregunta. Y eso lo podemos saber todos muy bien. Nosotros tenemos que contestar un sí o un no y se acabó. Y alguien puede decir, bueno, yo no sé, estoy tratando. Bueno, estás tratando. Ahora, ¿quieres vivir para Cristo? Sí. Bueno, entonces te vas a vestir para Cristo, te vas a hablar para Cristo, vas a hacer todo para Cristo. Eso va a ser por medio de un crecimiento. No es que hoy va... O sea, yo lo que tengo cada día es que entregarme a Cristo. Y si cada día me entrego a Cristo, yo estoy reflejando a Cristo en la manera que tengo la capacidad en esta etapa de reflejarlo. Ahora, en esto porque habla acerca de la vestimenta, la forma de hablar, en esto de la vestimenta es un poco como que es dependiendo de la persona que le dijo eso, ¿no? Claro, ¿qué es lo que espera la persona? Yo creo, una de las cosas que siempre le digo a los estudiantes de ministerio es que primero ustedes, y eso lo dije creo en el conversemos pasado, pero primero uno, yo por ejemplo, primero soy Joel y después soy pastor. Y mi pastorado se adapta a mi persona, no es mi persona al pastorado, sino que mi pastorado, yo tengo que sí vestirme sin que la gente me vea y que la gente cuando me vea me diga esa persona da gloria a Cristo con su vestimenta, punto. Ahora, no hay una tela especial que diga esa tela da gloria a Cristo o ese tipo esa marca es la que da gloria a Cristo, no. Uno se viste de acuerdo a los principios de la Biblia y se acabó. Yo creo que si como cualquier ministerio que uno tenga o cualquier ministerio que Dios nos dé, si dirigimos nuestro ministerio en darle gusto a las personas, yo creo que nunca vamos a llevar adelante el ministerio. Ah, sí, lógico. O sea, el ministerio tiene que estar enfocado en llevar a las personas al lugar donde me encontré con Jesús. Y esa debe ser la base, pero nunca darle gusto. Sí, y generalmente las personas van a tener diferentes interpretaciones en el ministerio de alguien. O sea, por ejemplo, tú vas a quizás tratar de preparar el mejor sermón que crees que da gloria a Cristo y va a haber un 30% de las personas que le va a parecer que es el peor sermón de la vida y que no estoy dando gloria a Cristo con eso. Por eso es la convicción personal a través de lo que el Espíritu y la relación que uno tiene con Cristo es lo que tiene que marcar si yo estoy o no estoy. Son las convicciones del Espíritu. Otra pregunta. También dice, quizás haya alguien que quiera hacer preguntas acá, no sé, pero... Y si tienen algo más que añadir, puede levantar la mano también Exacto. y añadir su comentario. Otra pregunta acá dice, ¿cómo yo puedo permanecer cerca de Dios y parar de alejarme de Él? Tomando la decisión. Simplemente, si tú te estás alejando de Él,
Tú tienes que acercarte a Él y hay medios de acercarse. El primer medio es entregarte cada mañana a Jesús. Segundo es tener una comunión con Jesús todos los días, encontrar a Jesús a través de su palabra. Tercero es llevar a Jesús a todas las actividades de tu día. Y cuarto es vivir para llevar a alguien como Moisés al monte donde Jesús te encontró. Con eso vamos a estar continuamente acercándonos a Jesús. Siempre. O sea, si nos estamos alejando de Jesús, no es por simplemente decir, Jesús, tómame. No, yo tengo que tomar una decisión. Tengo que tomar una decisión de volver a Jesús y hay pasos concretos para volver a Jesús. ¿Por qué, si en Éxodo 20 Dios dice que no tendrás imágenes ni ninguna semejanza, ¿por qué entonces tenemos a veces cuadros de Cristo en nuestras casas, cosas así? Muy bien, una muy buena pregunta que yo no tengo demasiado bien la respuesta de eso. Últimamente me estoy cuestionando si está bien tener esos cuadros o no. Las otras veces cuando estábamos en la semana de oración me tocó mucho un concepto que dijo el pastor, que dijo, cuando tú cierras los ojos, ¿cuál es el Cristo que tienes? ¿El Cristo de papel en tu mente o el Cristo real? Y Dios no quería que nosotros tengamos imágenes de Él porque Él quería que entendamos que con Él nos relacionamos con la fe, por la fe y que Él está en todos lados. El Cristo de las imágenes, yo no creo que sea un pecado tener, porque sí, si bien en los 10 mandamientos dice que no tendremos imágenes de ninguna semejanza en el que esté arriba, ni abajo en el cielo, ni abajo en la tierra, ni abajo de las aguas de la tierra, en el santuario había figuras de ángeles que estaban construidos. O sea que tenemos que entender entonces que no se refiere a un estricto no tengas ninguna imagen, sino lo malo es si a través de esas imágenes nosotros buscamos a Dios a través de esas imágenes. Y yo por tener, por ejemplo, una figurita de Jesús en la Biblia lo miro y digo, me siento protegido por este Jesús o ese Jesús tiene un valor mágico para mí, eso es lo malo. O sea, ¿no? Se trata más de adoración. Se trata más de adoración y seguridad o de cómo yo llego a Dios, si a través de esas cosas que tiene que ver con adoración eso, o simplemente yo me puedo relacionar directamente con Dios sin necesidad de esas cosas. Por ejemplo, hay personas que han transformado a la iglesia en una imagen. Y entonces, por ejemplo, decimos, vamos a tener el sábado el culto en el campo. Y hay gente que, eso nos ha pasado acá, que dicen, no, ¿cómo vamos a cerrar la iglesia y tener el culto? Tenemos que tener el culto en la iglesia y después nos vamos al campo. Como si la iglesia es la que contiene a Dios. No, la iglesia no contiene a Dios. Yo puedo hacer un culto en cualquier lado. En cualquier lado Dios puede estar. Y por eso Dios quiere que tengamos esa sensación de la persona de Dios y que no estemos aferrados a las cosas materiales para descubrir si es Dios. Hay personas, por ejemplo, que le cambian el horario del culto el sábado. Y, por ejemplo, esto me pasó en una iglesia. Como la iglesia se estaba muriendo, tomé la decisión de empezar la escuela sabática a las 5 de la tarde y el sermón a las 6:30. Y cuando hice eso, la gente decía, no, esto es algo, Dios tiene que estar en primer lugar y todo eso, pero nadie iba a la iglesia el sábado. Entonces dijimos, bueno, el sábado de la mañana vamos a salir a hacer misión y a la tarde tenemos la escuela sabática del sermón. Fue un escándalo, hasta gente se fue de la iglesia. Y hubo otra gente que decía, no pude guardar bien el sábado. No pude guardar. Parece como que si se quedan en la casa, Dios no está en la casa. Entonces, Dios no está en la casa en toda la semana tampoco. O sea, si yo no puedo, o sea, si cuando me cambian algo necesito depender de algo, para eso quiere decir que a eso que estoy dependiendo le estoy dando un valor más grande que Dios incluso. Y a veces se convierte en el objeto de mi adoración. Exacto, y por eso para la gente es tan importante a veces la iglesia en sí, cuando lo importante no es la iglesia, es el Dios con quien, o es la comunidad de creyentes, porque esa es la iglesia, con quien adoramos a Dios, ¿no? Ok, aquí hay 2 preguntas que están relacionadas con la misma persona y es referente a esta persona que aguantó el arca, Usa. Entonces dice, ¿por qué mataste a Usa? ¿Está perdido por la eternidad? Otra pregunta, ¿por qué tú mataste a Usa y dejas a otras personas que cometan cosas aún peores cuando las intenciones de él eran tan puras y tan buenas? Muy bien, o sea, si alguien quiere contestar estas preguntas, puede contestar. Vamos a tratar de sacar algunas respuestas, o sea, yo entiendo, primero, lee la última de vuelta. Dice, ¿por qué mataste a Usa mientras dejas que otras personas cometan cosas aún peores, o sea, pecados aún más grandes, si sus intenciones fueron puras
al menos. Bueno, la última me parece la pregunta que está muy bien hecha, pero cuando él dice si sus intenciones fueron puras, esa no veo que sea tan correcta. Las intenciones las sabe Dios y posiblemente las intenciones de Usa no eran tan puras. ¿Por qué Dios mató a Usa? Esa es una pregunta que me gustaría hacerle a Dios también. O sea, no sé si Dios mató a Usa. O sea, hoy estábamos hablando de eso. Muchas veces pensamos que Dios no es que mata. Y estamos prácticamente convencidos de eso. Quizás Alex con alguna... él está más seguro de un lado y yo tengo tenemos un poco de diferencias en eso, pero creemos que Dios no le gusta matar y Dios no es el que mata o asesina o el que aniquila. Pero ¿por qué Dios permitió que Ananías y Zafira mueran? Cuando Ananías y Zafira lo único que hicieron fue esconder el valor de un terreno que habían vendido. ¿Se acuerdan eso en Hechos? Y ahora nosotros vemos gente en la iglesia que se roba la tesorería, que se roba todo y Dios no los mata. ¿Saben por qué? Porque cuando hay una iglesia pura que está en movimiento, que está regida por el Espíritu, Dios se encarga de limpiar a la iglesia. Cuando la iglesia está llena de políticos y de gente que no le interesa que Dios esté liderando la iglesia, entonces ahí se puede robar, se puede ser autoritario, se puede hacer todo lo que uno quiera y el Espíritu Santo no interviene. Pero cuando la iglesia está pura, el Espíritu Santo interviene. Entonces, ¿por qué Dios permitió lo de Usa? Había dos errores que se cometieron. Uno, que se estaba transportando el arca, se estaba transportando un carruaje que siempre tenían que transportarle a los levitas al arca. Y por miedo la gente no quería transportar el arca. Posiblemente Usa era uno de los que no tenía que transportar el arca. Y por miedo, porque tenían miedo de que Dios les haga algo si lo transportaba. Pero entonces, si ya que ellos decidieron no querer transportar el arca y la pusieron en un carro, entonces confíen que Dios se va a hacer cargo del... Y Dios había dicho, no toquen el arca. Pero ellos no confiaron en lo que Dios había dicho y entonces la tocaron. Si Dios hubiera permitido que la toquen y no hubiera pasado nada, hubiera sido una lección demasiado grande para la gente, porque desde ahí toda la gente la hubiera tocado al arca pensando que si Usa la había tocado no hubiera pasado nada. Yo no puedo saber si Usa va a estar perdido y no creo, no creo que es nuestra tarea decir Usa se va a perder eternamente. Me parece, quizás no encontremos a Usa, no sé, por ahí no sé. Ahora, el hecho de muchas veces, Dios nos dice, por ejemplo, eso nos muestra que cuando Dios dice algo, nosotros tenemos que confiar en la palabra de Dios. Y nosotros tenemos por ejemplo, la iglesia es de Dios. Una vez estaba con una persona y me dijo, había dos personas que estaban peleadas y vino un líder y me dice, pastor, ¿a quién le damos la razón? Y entonces le digo a la persona que piensa así. Y me dice, pero pastor, esa no es la persona que más diezma. Tenemos que darle la razón a la persona que más diezma. Esa persona era como un Usa, que piensa que la iglesia avanza con los diezmos. Sin los diezmos la iglesia no avanza. No, la iglesia avanza con el poder de Dios. Y gracias a Dios, Dios pone personas que diezman mucho. Pero si una persona diezma mucho y se equivoca, yo no voy a poder hacer lugar con esa persona porque eso sería política, sería manipulación y sería no confiar en Dios. Entonces, muestra cuando nosotros queremos tomar la obra de Dios en nuestras manos, a Dios le parece eso algo horroroso, que nosotros querramos tomar los resultados de la obra de Dios en nuestras manos. Los resultados de la obra de Dios le pertenecen solamente a Dios. Sí, yo también me inclino más a esa parte en cuanto a la historia de Usa. Yo creo que él en cierta manera quiso hacerla, es como, exacto, tomar las cosas por su propia cuenta, ¿no? Tomar el control de algo que no le correspondía a él. Exacto. Y yo creo que lo mismo iba a decir yo en cuanto a la iglesia. Mucho más con las cosas que estamos viendo que está pasando en la iglesia ahora. Dios dijo que él era la cabeza de la iglesia. Exacto. Y la iglesia existe por él. Son cosas que nosotros no tendríamos que... Entonces, por ejemplo, viene una junta a veces y decimos, vamos a decir esto, vamos a hablar con vamos a hacer aquello para que podamos asegurar el resultado que nosotros queremos. Eso es como querer tocar el arca. Es querer tomar en nuestras manos la obra de Dios. Ahí ¿Allá? parece que... ¿Iban a decir algo acá? No. Aquí hay micrófono. Gracias, Miguel.
Es micrófono azul, creo. No, es el gris. El gris. Gris. Hola. Sí. Ahora sí. Esto me hace acordar un poquito a la historia de Nadab y Abiú, en cierto sentido. O sea, cuando Dios estipula sus reglas, es para que nosotros, los seres caídos, hagamos una diferencia entre lo santo y lo profano, entre las cosas sagradas y las cosas comunes. Y no podemos hacer como nosotros queremos y pasar por encima de las reglas de Dios o de lo que Dios ha dedicado como sagrado. Es muy peligroso y tenemos muchos ejemplos de la Biblia donde la persona que arbitrariamente se atreve a pasar por encima de lo que Dios dijo, recibe un castigo. Sí. Yo así lo interpreto, esto va a ser otro tema de discusión, pero yo creo que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, cuando alguien se aparta de Dios no teniendo fe, ¿qué hace Dios? Dios lo deja en las manos del destructor. Entonces, ¿qué hace Satanás? Enseguida destruye a una persona porque esa persona no quiso la protección de Dios, no quiso, y entonces lo que hace Satanás es devorar a alguien. O sea, Dios le da permiso y lo devora. Y entonces pienso que eso habrá pasado con Usa. Ahora, no me atrevo a decir si Usa se va a perder o no, no sé. Eso, a ver, tendremos que verlo en el cielo. Ok, tengo dos preguntas acá. Ajá. Una que viene de esta de los estudiantes. ¿Allá? Allá. No, Ay, yo iba perdón. solo a hacer un comentario. Esta Sí. es mi percepción, ¿verdad?, acerca de lo de Usa. En el tiempo de Israel, cuando el sumo sacerdote iba a entrar en el lugar santísimo, él tenía que primero hacer una preparación espiritual y estar seguro de que no tenía pecado sin confesar, de que estaba apto, ¿verdad?, para ir ante la presencia de Dios. Si no sucedía eso, por eso tenía las campanitas, ¿verdad?, para saber si murió, porque el pecado en la presencia de Dios no puede resistir, no puede resistir, y la persona cae muerta porque no puede resistir la presencia sagrada, santa de Dios. Si el sacerdote no confesaba sus pecados y entraba, moría y tenían que alarlo, ¿verdad?, con una varita, alarlo afuera del lugar santísimo. Ahora, Usa no era, como usted dijo, era la persona asignada para llevar el arca. Nosotros no sabemos su interior, si él estaba apto para, ¿verdad?, para tocarla. Ahí en el arca estaba la presencia de Dios, ¿verdad?, porque era un símbolo ahí reposaba la Shekinah, la presencia de Dios. Y a él tocar esa arca, ¿verdad?, pecado, si tenía pecado, no podía resistir la presencia del Señor y muere. Yo personalmente no pienso que Dios mata. Dios no mata, ¿entiende? A la presencia de Dios, retirarse de la persona queda a expensas del enemigo. Y él, ¿cómo digo yo? Automáticamente él lo hizo. Nosotros pensamos que fue inintencional, pero no sabemos, como usted dijo, Dios es el que sabe. Tengo unas preguntas gracias por el comentario a todos los que participaron. Tengo varias preguntas acá en YouTube. Y dice, ¿es malo para un cristiano hacer pesas como ejercicio para la salud y para verse bien, pero no de manera excesiva o vanidosa? Bueno, yo creo que la persona que está haciendo la pregunta ya misma está poniendo los límites. O sea, cada cosa que hago, tengo que preguntarme por qué la hago. Y si la respuesta tiene una buena respuesta, está bien. O sea, ¿por qué va a estar mal? Es más, el hacer pesas nos tonifica los músculos, o sea, hace que estemos, o sea, envejezcamos un poco menos, y creo que el plan de Dios es que envejezcamos lo menos posible para poder estar más adiestrados para la misión. Así, ahora, claro, sin manera excesiva, todo lo excesivo. O sea, yo, por ejemplo, puedo decir qué buena que es el agua, pero si me tiro al mar para tomar agua, me ahogo. O sea, entonces el agua, por ser buena, no necesariamente todo lo que es excesivo está mal. Entonces esta persona, Enzo, está poniendo los límites, y me parece que
él tiene claro que entonces realmente, o sea, cómo se hacen las cosas, ¿no? Ok, tengo dos preguntas que se relacionan, en cierta manera. Una es de la universidad y otra es acá, nos está preguntando Omar. Omar dice, pastor, la pornografía ha destruido mi vida. Estoy muriendo. Vivo lentamente. Soy adventista y no puedo salir. ¿Qué hago? Y en la universidad preguntaron, ¿es mala la masturbación? Bueno, son dos cosas. La pornografía nos va destruyendo. La pornografía, ¿qué es lo que hace? La pornografía hace que yo busque placer en algo que no es relacional. Y lo mismo hace la masturbación. La masturbación es algo totalmente egoísta. Y es algo que, por supuesto, es algo que trae alivio, pero me va generando un deseo de autosatisfacerme. Entonces lo mismo pasa con la pornografía, o sea, la pornografía es un sentimiento de autosatisfacerme y entonces eso hace que yo cada vez tenga menos capacidad de saber esperar a las recompensas naturales que da la vida y que dan las relaciones. Entonces, por ejemplo, una persona que se masturba, tarde o temprano, cuando se case, si eso ha transformado en algo compulsivo, no va a disfrutar la experiencia de la intimidad con su esposa como tendría que disfrutarla. Es más, la intimidad en el matrimonio implica dar. Esto es lo que yo digo, no sé si todos van a estar de acuerdo, pero me parece, para disfrutar la intimidad en el matrimonio, el hombre tiene que pensar como una mujer y la mujer tiene que pensar como un varón. Si en la intimidad, por ejemplo en el matrimonio, el hombre piensa como hombre, y el hombre ustedes saben que es así, que quiere ir directamente al grano y quiere, hacer las cosas de una vez, va a arruinar, porque la mujer no va a disfrutar nada. Y por eso el hombre tiene que, en la intimidad, tiene que pensar como una mujer. Y la mujer, en la intimidad, tiene que pensar como un varón, ayudarlo al varón, sabiendo que el varón es más de ir al grano, que le gusta, disfruta mucho con las cosas directas y todo eso. Ella tiene que empezar a pensar más como un varón. Y justamente eso es el amor, renunciar a mí mismo para poder brindarme al otro. La masturbación hace que eso se haga más difícil, porque la masturbación piensa en uno. Entonces el principio de la masturbación no solamente afecta el sexo, afecta a todas las áreas de la vida. Porque entonces cuando yo soy egoísta con eso, me transformo egoísta en todas las áreas de mi vida. No es que soy en una área egoísta y en otra área no soy egoísta. Cuando soy egoísta en todo. Cuando yo quiero buscar mi propio placer, eso lo hago en todo, hasta cuando como, cuando voy a un campamento y entonces dicen las cabañas más lindas están allá y las cabañas más feas están allá. ¿Qué hace el que se masturba? ¿Qué hace el que es egocéntrico? Va rápido a agarrarse la mejor cabaña y decir que las otras se joroben, pero yo quiero tener la mejor cabaña. Todo eso se manifiesta en todas las cosas y por eso es el principio lo que tenemos que rescatar acá. Me preguntan, ¿la masturbación es mala? No veo algo más egocéntrico que la masturbación. Me preguntan, ¿la pornografía? Bueno, ahora viene, ¿cómo vencer la pornografía? Hoy en el sermón dijimos, la pornografía se vence desde los pensamientos. Yo le tengo que entregar mis pensamientos a Dios y empezar a desechar todo pensamiento que no glorifique a Jesús. Y toda cosa que traiga pensamientos a mí. Y toda cosa que genere, porque por ejemplo, había una vez un muchacho que decía, yo tengo el vicio que tenía, y uno entraba a la pieza de él y tenía todas pósteres de chicas semidesnudas y eso, y él quería dejar de masturbarse. Es ridículo eso. Yo tengo que pedirle a Dios que me dé fuerza para cortar con todas las cosas externas que hacen que mi cabeza se llene de eso. Ahora que tenemos, por ejemplo, tanto en el teléfono, tenemos acceso en el teléfono a todo, entonces nosotros tendríamos que cortar en el teléfono, lo que venga de eso. Alguien puede decir, pónganse, vieron que ahora ponen, ¿cómo se llaman estos? Los parental controls. Sí. Control para los padres. Controles para los padres, para que cuiden los chicos, para que los chicos no se metan en nada. Bueno, usted que es más hombre ya, que es joven y eso, póngase un control de eso. Salen gratis incluso. Un control como los padres le ponen a los chicos. Y listo, no va a tener que estar preocupándose si se le aparece algo o algo por el estilo, porque no le va a aparecer nada.
Y ya con eso se sacó un problema de encima. Y alguien puede decir, y entonces ahí viene lo que hacen los sentimientos. Te empiezan a engañar y te empiezan a hacer sentir, no, es que no vas a ser demasiado feliz si no tenés esa satisfacción, ese placer. Y eso es una mentira. Al contrario, ahora no estás siendo feliz. Ahora sientes placer y piensas, confundes el placer con felicidad. El placer es momentáneo, la felicidad es duradera. Entonces, pero el placer, en la medida que cuando yo al placer lo siento por una gratificación egoísta, cada vez ese placer me esclaviza más y cada vez lo siento menos. Es como la droga. Es como la droga que yo tomo la primera droga y me siento en el cielo. Después la segunda vez ya tengo que tomar un poquito más para poder sentir lo mismo y así cada vez más tengo que ir agrediéndole más para poder sentir lo mismo que sentí al principio y llega un momento que ya no siento nada, siento pesadilla, pura pesadilla, pero ya estoy esclavizado, no puedo salir, a no ser que sea por la ayuda de Dios. Entonces, bueno, Omar, si quieres tener un poco más de información, recuerdo que una vez le escribiste personalmente a alguien que nos escribió con la misma situación, así que si nos escribes a través de Facebook, te puedo hacer llegar esa misma respuesta. Por ahí atrás, aquí vas. Sí, ¿sí se escucha? Sí. Antes de venir para acá estuve leyendo eso. El que siembra para la carne, de la carne cosechará corrupción. Correcto. El que siembra para el espíritu, del espíritu segará para vida eterna. Entonces, de ahí es resultado de la carne haber albergado un pensamiento, llevarlo a la acción y después caer en la sumisión de esas acciones. Por lo contrario, es fácil salir viéndolo con los ojos así desde fuera. Quién sabe estando ahí en el mismo terreno. Es fácil salir, solamente siembra para el espíritu. ¿Cuáles son las cosas del espíritu? Ya las dijo usted varias veces ahora: oración, lectura, relación con Dios, y de ahí cosechará para vida eterna. Yo lo veo, por ejemplo, ustedes lo han visto. ¿Cuántos de ustedes han ido a un retiro espiritual? Pero un retiro espiritual donde realmente se predicó a Cristo, donde hubo comunión y todo eso. Uno sale de un retiro espiritual y no tiene el más mínimo deseo de hacer nada malo. O sea, porque se llenó de Dios. Y eso es una ley de causa y efecto. Ahora, la cuestión es cómo permanecer en eso. Y cada uno tendría que tener un retiro espiritual cada día. Y claro, hay veces no podemos, el estrés, la mala salud, la falta de sueño, influyen todo para que los deseos de la carne surjan. Y por eso es todo un cúmulo de vida, es un estilo de vida que nos lleva al crecimiento. Por supuesto, ese estilo de vida tiene que estar regido por Jesús, ¿no? Y bueno, Omar, cada adicción que uno se adentra bien, es difícil salir de ella. Correcto. Pero no imposible. No, imposible no. Y no eso, es imposible. Conozco personas que han salido, que son libres totalmente, y ahora esa debilidad se transformó en la fortaleza de ellos. Y ahora ayudan a chicos o chicas que están en esa situación. Y por eso Satanás te quiere hacer engañar que ya no hay salida, que ya no tiene sentido la vida. No, sí, siempre hay salida. Y el poder de Dios es más grande. Lo único que tienes que estar dispuesto a probar ese poder, a ejercer fe en ese poder, a ser fiel hasta la muerte. Porque esto tiene que ver todo con un deseo. O sea, es simplemente un deseo. Y un deseo no te mata para nada. El problema es que tu deseo es tan fuerte que cuando, por ejemplo, tú tienes ganas de ver pornografía, el deseo te engaña, te hace sentir que si no la ves te mueres. Y es mentira eso, nadie se murió por no ver pornografía, pero es la mentira más grande y tú se la crees esa mentira. Entonces tú pones tu voluntad del lado de la mentira y no del lado de lo que dice Dios. Y no aferrarte a Dios. En ese momento, si tú haces una oración, era lo que decía esta mañana, creo. Tú haces una oración, encomiendas tus pensamientos a Cristo, esa intensidad que de esa tentación va a durar 10 segundos. 10 segundos que va a parecer la muerte, que te va a parecer que, no sé, te tiraron una flecha en la cabeza. Pero pasan esos 10 segundos y todo comienza a calmarse en Cristo. Y hay victoria. Muy bien. Otra pregunta, Mark, que está con nosotros conectado en Facebook. Dice, pastor, ¿es una predicación alarmista de Apocalipsis y profecía una forma relevante del siglo XXI? ¿Una qué? Una forma relevante como para predicar o evangelizar en el siglo XXI. Una predicación alarmista de Apocalipsis y profecía. Él hace dos preguntas. Esa es una. Sí. Y la segunda sería, ¿son las 28 doctrinas del Evangelio? Muy bien. La predicación
la predicación verdadera siempre puede producir o sea, puede ser alarmista. Yo lo que no estoy de acuerdo cuando usamos la profecía para demostrar que nosotros somos la iglesia correcta y otros son la iglesia equivocada. Para mí eso está mal. O sea, eso está mal. Cuando ese énfasis ahí está mal para mí la profecía. Porque para mí termina siendo una presentación de profecía proselitista. Mi intención es que la gente venga a mi iglesia, no es enseñarle la revelación de Jesucristo que es a través del Apocalipsis. Y el Apocalipsis tiene mensajes que son hermosos. No creo que debiéramos, yo personalmente, yo no creo que debiéramos hacer evangelismo con profecía como la base principal, esa es mi manera de pensar, a un mundo no cristiano. Al mundo cristiano sí, porque ya creen en la Biblia, ya saben que Cristo viene, pero yo no sé si estaría de acuerdo con, por ejemplo, vamos a predicarle a ateos y hablarle de Apocalipsis. No, porque el Apocalipsis es un mensaje para el pueblo de Dios. Creo que al ateo le puede ver muy bien ver, por ejemplo, las profecías de Daniel, que muestran cómo las cosas que Dios profetizó se han cumplido, así. Eso es buenísimo. Pero yo creo que nuestro sistema de evangelismo tiene que estar basado en levantar a Jesucristo. Y cuando no hacemos eso, me parece que estamos fallando. Ahora, ¿son las 28 doctrinas ¿El Evangelio? No, las 28 doctrinas no son el Evangelio. ¿Por qué? O sea, no son. Las 28 doctrinas son 28 doctrinas, pero no son el Evangelio. Vuelvo a repetir, es como, yo esto lo dije en una yo tengo harina, tengo huevo, tengo harina, huevo, ¿con qué más se hace una torta? Harina, huevo, leche, aceite, azúcar, sal. Esos son los ingredientes de la torta, pero no es la torta. Las 28 doctrinas son los ingredientes de una torta, pero no es la torta. Alguien puede decir, ¿la unión de las 28 doctrinas son la torta? Tampoco, para mi criterio, son la torta. Las 28 doctrinas son simplemente ingredientes. Para que se transforme la torta, yo a los ingredientes no les puedo poner, por ejemplo, a una torta puede tener huevo, puede tener harina, puede tener aceite, pero yo no le digo, voy a poner un huevo, le voy a poner una harina, un aceite, un azúcar, una sal. Eso no es la torta. Yo la tengo que mezclar en proporciones correctas, los ingredientes, algunos más, otros menos, para que surja la torta. Y eso mismo pasa con el Evangelio. Cuando yo tengo 28 doctrinas, esos son ingredientes, simplemente ingredientes de la torta, pero no son la torta. ¿Por qué? Porque hay doctrinas que son mucho más importantes que otras y en esas doctrinas se tienen que basar otras doctrinas. Cuando yo tengo 28 declaraciones de doctrinas, 28 declaraciones de doctrinas, lo único que estoy diciendo cuáles son los ingredientes, pero no estoy diciendo cuál es la proporción que cada ingrediente debe llevar para que se forme la torta. Y después hay que cocinarla la torta, no es simplemente mezclar los ingredientes, sino que hay que cocinarla. Y entonces, no, las 28 doctrinas no son el Evangelio. Hace poco estaba hablando, me tocó hablar sobre este tema en la universidad, estaba hablando en mi clase y la definición de evangelio es buenas noticias, pero no todo lo que es una buena noticia significa que es evangelio. Correcto. ¿Verdad? Exacto. Porque ya me pueden dar un buen trabajo, me dar un aumento de salario y todo eso es una buena noticia, pero no significa que sea el evangelio. Exacto. Y Pablo hace una aclaración mucho más de que es el evangelio. Él en Romanos 1:17 dice, en 1:16 dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree. O sea, no es solamente que sea una buena noticia, sino que es una buena noticia para salvación. Las doctrinas que nosotros tenemos son buenas noticias, lo son, pero no son buenas noticias para salvación. A mí no me salva creer en que Elena White es una profeta. No me salva otra serie de doctrinas que no las voy a mencionar ahora. Son buenas noticias, pero no son para mi salvación. El evangelio es buena noticia de salvación. Exacto. El evangelio incluso comienza con el perdón. Y yo tengo que entender por qué tengo que ser perdonado. Entonces, si yo no pongo el énfasis allí y me aprendo 28 doctrinas de memoria, no me sirve absolutamente de nada en mi experiencia. Simplemente me sirve, es algo intelectual, pero no sirve en mi experiencia. Entonces, por eso hay que poner las doctrinas en su proporción adecuada. Nos preguntan acá en Facebook, está preguntando Josué. Dice, saludos de Perú, Lima. ¿Qué opina acerca del ecumenismo y cómo puede afectar a nuestra iglesia? Gracias.
Muy bien, esto me van a apedrear quizá con lo que diga. Yo creo que el ecumenismo es algo buenísimo, pero no en el ecumenismo que se enseña desde Europa. Ese es un ecumenismo institucional. No creo en el ecumenismo institucional, pero sí creo en el ecumenismo bíblico. ¿Cuál es el ecumenismo bíblico? Es ponernos de acuerdo con respecto a cuál va a ser la autoridad de la Biblia en nuestra vida y dialogar sobre los principios de la Biblia, establecer principios en común y no importa que seamos de diferentes denominaciones, aceptar los mismos principios. Y si aceptamos los mismos principios, a pesar de ser de diferentes denominaciones, ese es un ecumenismo bíblico. Y yo creo que el adventismo nació como un ecumenismo bíblico. Éramos diferentes gente de diferentes iglesias que se unieron en ciertos principios bíblicos y a raíz de eso surgió un ecumenismo bíblico que se transformó en el movimiento adventista. Y por eso hay dos tipos de ecumenismo. Un ecumenismo institucional, que ese es el que se propone desde Europa, especialmente el que proponen los teólogos especialmente de Europa, donde nosotros podemos tener cualquier principio con tal que aceptemos la cabeza, una institución como autoritativa para la iglesia. Ese es el ecumenismo institucional. Para mí eso es antibíblico, el ecumenismo institucional. Pero el ecumenismo bíblico es el que dijo Jesús: yo quiero que todos sean uno y yo soy la puerta. Escudriñan las Escrituras, ellas son las que dan testimonio de mí. Ese ecumenismo, sí creo en ese ecumenismo. Ok, yo creo que esta sería la última pregunta ya, para terminar. ¿Cómo podemos tener una fe ciega? No la tengas nunca. O sea, si tenemos una fe ciega, no, es lo peor que Dios quiere. No hay que tener fe ciega, hay que tener fe basada en la razón. La fe siempre se basa en evidencias, no en pruebas, en evidencias. Y entonces yo razono y al razonar digo, realmente esas evidencias son suficientemente, para mí, suficientemente valederas como para creer en esto. Pero la fe nunca debe ser ciega. La fe siempre se basa en evidencias, no en pruebas, sino en evidencias. Porque siempre va a haber lugar para la duda también, y por eso es una prueba eso. Ok, yo creo que Muy bien. es suficiente. Si alguien tiene alguna pregunta. Gracias. Por último. Hoy estamos todos medio dormidos, está haciendo frío. Un sábado bastante agitado. Necesitan un chocolate caliente, yo creo. Ok. Bueno, gracias por acompañarnos, a todos los que estuvieron con nosotros en las redes sociales. Gracias a ustedes también. Y terminamos con oración. Dale. Oramos. Padre bueno que estás en los cielos, Señor, te damos las gracias porque tú has podido estar con nosotros acá en este momento y tú has podido hablarnos y quizás responder a algunas de las inquietudes que nosotros tenemos y que muchas personas tienen y que constantemente se están preguntando. Gracias porque en ti siempre podemos tener respuesta. A veces, aunque no sean las respuestas que estamos buscando o las que quisiéramos, pero tenemos la seguridad de que son las mejores para nosotros. Te pedimos que nos ayudes a estar siempre contigo, ponernos en tus manos. Sé con estas personas que se han acercado a nosotros con adicciones que quieren liberarse de ellas, Señor. Darles la fuerza. Mantente con ellos y diles que sí es posible, Señor, mientras se acerquen a ti. En el nombre de Jesús, Señor, te agradecemos todas estas cosas y te las pedimos. Amén. Amén. Sí. El jueves. ¿Qué pasa el jueves? Desayuno. Ah, sí, estamos en Thanksgiving. El jueves vamos a tener desayuno. ¿A qué hora habíamos quedado? No, 9 acá, para la meditación. Y el desayuno a las 10. Esperamos que el que venga al desayuno venga a la meditación. O sea, así, ¿eh? ¿Vos fuiste al boletín? Esa fue la que yo recibí. Esa fue la hora que yo recibí. A las 8. Muy bien, estamos ahora todos confundidos. Claro, el error fue mío, quiero decirles, porque yo hablé con Daniel Gómez y él me pidió por favor que lo haga un poquito más tarde, por favor, y yo parece que no me pasa muy seguido esto, pero me parece que me olvidé de comunicarlo. Entonces a las 9, pasen la voz que a las 9 va a ser el culto y a las 10 el desayuno.
No, el miércoles no va a haber culto. Ah, es de oración. Pero siempre hacíamos que, como vienen parientes y eso, hacíamos que... No, y bueno, hagamos culto el miércoles, o sea... Está programado vigilia, o sea, el Está 8 de la mañana. entonces hasta la hay noche. culto el miércoles. Sí, hay también. Sí, ajá. Muy Me bien. lo está recordando Joy. Miércoles oración, miércoles oración. Muy bien. A través Acá de el César. miércoles tenemos vigilia todo el día para todos aquellos que quieran buscar a Dios en algún momento del día. La iglesia va a estar abierta, así que por favor, el que quiera venir, venga. Y realmente cuando venimos, al venir siempre recibimos una gran bendición.